Bien, bienvenidos hoy a una entrega de la Palabra de Dios. De nuevamente estamos acá y la enseñanza de hoy se llama La cadena que no se rompe, y luego viene una pregunta: ¿debo ser discipulado para siempre? Esa es una pregunta que quiero que ustedes hoy se lleven, y pues voy a desarrollar el tema para poder contestarla y compartir acerca de eso. Y vamos a leer Mateo capítulo 10. Es un capítulo larguito, pero yo espero que usted tenga hambre por la palabra de Dios. Ese es nuestro pan. Así es que vamos a leerlo. Lo puede leer en la versión que usted desee. Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, o sea, la NTV, y lo vamos a leer. Dice así, léalo ahí conmigo, no se vaya a perder. Olvídese de los frijoles que dejó puestos en la casa, del arroz, de la comida. Yo sé que mañana es festivo, mañana es un día especial para compartir, tal vez hoy en la tarde también, pero vamos a dejar que la palabra de Dios haga su efecto en nosotros, ¿sí? Entonces vamos a leer Mateo capítulo 10, dice así: Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes: primero Simón, también llamado Pedro; luego Andrés, el hermano de Pedro; Santiago, el hijo de Zebedeo; Juan, el hermano de Santiago; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos; Santiago, hijo de Alfeo; Tadeo, Simón el celote, y Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Paro ahí un momentico. ¿Cuánto tiempo llevaban los discípulos con Jesús en ese momento, en su camino de discipulado? 18 meses. La gran comisión es Mateo 28, pero este es Mateo 10. Imagínense, un discípulo que lleva 18 meses conociendo a Jesús, y mire lo que Jesús dice: vayan y hagan ¿qué? Expulsen demonios. Y uno dice: ay no, qué susto, expulsar un demonio. Dice: sanen a los enfermos, prediquen. ¿Listo? Solamente estoy dejando ideas centrales del mensaje de hoy, no de la explicación completa, pero les estoy haciendo un poquito de spoiler de a dónde los quiero llevar. Pero los discípulos llevaban 18 meses, esta no era la gran comisión. Usted se da cuenta, Jesús está diciendo, Jesús no les dijo vayan por todo el mundo, sino que Jesús les dijo vayan ¿a dónde? Solamente a los judíos, dice, a las ovejas perdidas de Dios. No le prediquen a los gentiles. ¿Quiénes somos gentiles? Si usted no tiene un abuelo judío, usted es un gentil. Si usted tiene un abuelo judío o un ancestro judío, usted es judío. Pero si usted no tiene eso, usted es un gentil. O sea, los gentiles son los no judíos en el mundo. Y Jesús está diciendo, no vayan a los judíos y no vayan a los samaritanos. ¿Por qué? Porque Jesús solamente llevaba 18 meses con ellos. ¿Listo? Para entender un poquito el contexto. Vamos en el versículo 11, que esto se pone muy bueno. Cada vez que entren en una ciudad o una aldea, busquen a una persona digna y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar. Cuando entren en el hogar, bendíganlo. Si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición siga allí. Y si no lo es, retiren la bendición. Imagínense un discípulo de 18 meses y tiene la capacidad de decir, yo retiro la bendición de esta casa. Qué susto. Pero es Jesús, ¿no? Diciendo eso. Yo solamente estoy leyendo la palabra. Versículo 14. Si cualquier casa o ciudad se niega a dar la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. Para los judíos, los pies era lo más inmundo que había en el cuerpo. Para un judío, decirle a un político, hoy en épocas de política, pero no hablar de ese tema, hacerle así a un judío, a un político, ellos así protestaban. Los pies era lo más inmundo para los judíos. ¿Por qué? Porque es lo que tiene contacto con la tierra. Por eso vemos una escena en que Jesús le lavó ¿qué? A los discípulos. Todo eso tiene una gran ilustración, ¿no? De por qué Jesús le está lavando los pies. Está diciendo, lo más inmundo que tiene tu cuerpo, yo te lo voy a lavar. ¿Listo? Pero eso no es la enseñanza de hoy. Solamente estoy dando contexto, ¿ok? Luego dice el versículo 15. Les digo la verdad, el día del juicio
les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. 16. Miren, los envío como ovejas en medio de lobos, por lo tanto sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. 17. Tengan cuidado porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores, pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. 19. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. 21. Un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo, los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a la siguiente. Les digo la verdad, el Hijo del Hombre regresará antes de que hayan llegado a todas las ciudades de Israel. Los alumnos no son superiores a su maestro y los esclavos no son superiores a su amo. Los alumnos deben parecerse a su maestro y los esclavos deben parecerse a su amo. Si a mí, el amo de la casa, me han llamado príncipe de los demonios, a los miembros de mi casa los llamarán con nombres todavía peores. 26. Así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan, pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todos los secretos se dará a conocer a todos. Lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro al oído, grítenlo desde las azoteas para que todos lo escuchen. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones? ¿Una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado, así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. 32. Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. No crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. 35. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. O sea, las suegras ya sabemos por qué son odiadas. Porque la palabra de Dios lo dice. No, mentiras. Pero voy a parar aquí un momentico. Lo duro de esto es que está diciendo Jesús algo que hoy en día la cultura nos dice muy fuerte. Y es, aún su familia tiene que estar en una posición más abajo que Dios. Porque lo que está diciendo acá Jesús es, he venido a poner a un hombre contra su padre. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? O sea, ¿qué Dios es que está diciendo ahí? A una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Bueno, esa se la acepto. Pero lo otro me parece durísimo. Es como si Dios me estuviera diciendo, José Luis, voy a poner a Santiago y a Juan José contra ti. Y voy a poner a Sofía contra Pablo. Yo estoy traduciendo, ¿no?, lo que dice la palabra de Dios, que a veces la leemos muy rápido y como que, ¡ay, qué lindo dice! No, qué lindo dice, que es difícil de entender. Pero bueno, 36, que vamos al final, que ahí Jesús cierra con broche de oro. 36, sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Duro, ¿no? 37, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Paro ahí. Este es el mensaje más impopular que hay hoy en día en una iglesia. Y la verdad, yo estuve pensando mucho si lo predico o no lo predico. Estuve como el chavo. Si lo digo, no lo digo. Estuve en crisis mental, orando, diciendo, es un mensaje muy impopular. Porque mire lo que Jesús dijo 4 cosas. Si te aferras a esto más que a esto, no eres digno de ser mío. Si te aferras más a esto que a esto, y de lo que él está hablando es de la familia, de los hijos, de los padres,
del dinero, de mi propia vida, de mi integridad, de mi estabilidad, de todo. Es difícil. Dice el versículo 40, el que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mi Padre, el que me recibe a mí, recibe al Padre, quien me envió. Si reciben a un profeta como alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Muy bien, terminamos. Con todo esto en mente, voy a compartir algunas ideas importantes, potentes, de lo que Jesús quiso decir. Yo lo traté de traer como al mundo de hoy, a nuestra realidad de hoy, a nuestro contexto de hoy, pero en especial a la iglesia de hoy, que es, vuelvo y digo, hemos venido hablando del joven rico. Hace 15 días hablamos del joven rico. El joven rico fue uno que cuando Jesús le pidió que le entregara lo que más él quería, él volvió atrás. Hace 8 días hablamos de la tierra, del terreno, y dijimos, nosotros somos un terreno, y la semilla, que es la palabra de Dios, quiere venir a nuestro terreno para hacer un efecto poderoso. Y hoy estamos hablando de el fruto de la multiplicación en el discipulado, ¿sí? Y voy a hablar de esto que está aquí al frente, y se llama el modelo de Jesús. ¿Listo? El modelo de Jesús. Para mí, siempre, a mí no me gustan las escaleras hacia arriba, ¿sí? Sé que hay muchas iglesias, hay unas iglesias muy grandes que hablan de la escalera del éxito. Entonces dicen evangelizar, discipular, consolidar y enviar. Para mí el proceso bíblico es descendiente. ¿Por qué? Porque cuando estamos arriba y llegamos a Cristo, lo que va a pasar en nuestra vida en los siguientes años es que vamos a empezar a... ¿Por qué? Porque Jesús dijo, más siervo, más siervo, más siervo. Dijo, el que quiera ser el líder entre ustedes, sea el que más sirve. Entonces para mí los procesos nunca van a ser hacia arriba en jerarquía, sino hacia abajo, siempre. ¿Ok? Es decir, un líder está mucho más abajo que todos los demás. Para mí Jesús, por eso ahorita dije, cuando Jesús lavó los pies, se hizo el más, ese era lo peor. En la cultura judía, a las empleadas, a veces si una casa tenía 2 empleadas, vamos a decir eso, y había a una que la querían castigar, le decía, usted hoy le lava los pies a los invitados. Ese era el peor castigo, era lo más humillante. Y cuando Jesús entró, lo que Jesús hizo fue que Jesús llegó a esa casa, pues dice que se puso una toalla y se terció y se arrodilló y le lavó los pies a los 12, ¿no? Pero bueno, eso es otra prédica. Pero hoy vamos a ir a esto, el modelo de Jesús. El modelo de Jesús empezó con sus discípulos así, ven y ve. Ven y ve es cuando uno empieza con un discípulo a decirle, yo quiero que tú veas mi vida, quiero que me conozcas. Entonces vamos a tomar cafecito y vamos a empezar a ser más cercanos. Eso es ven y ve. ¿Sí? Cuando Felipe encontró a Jesús, fue y buscó a otros y les dijo, vengan y vean, he encontrado al que le dicen el Cordero, ven y ve. ¿Y cuántos meses dura ese proceso en una persona? Bíblicamente, 6 meses. Los discípulos, para que usted lo sepa, no fue que Jesús llegó y se encontró a Pedro un día y le dijo, Miguel, deja todo lo que haces en tu casa, ya no quiero que hagas más tartas, más empanadas, cierra ese negocio, es un negocio bendito, pero ahora, Miguel, yo te quiero aquí conmigo todo el tiempo. Eso no pasó inmediatamente. Los discípulos de Jesús, muchos eran discípulos de Juan el Bautista y conocieron a Jesús en un tiempo de 6 meses que tuvieron para explorar y conocer. Pero después de los 6 meses viene el siguiente nivel y es cuando Jesús sí le dice a muchos, deja tus redes, deja tu puesto de cobrador de impuestos, Mateo, y ahora ven y sígueme. Es diferente ven y ve a ven y sígueme. Porque el sígueme es un abandono de cosas, ¿no? Ahí sí es ya como un compromiso, ¿sí? Pensemos en la iglesia, pensemos en Hechos 29 porque quiero que eso lo tengan muy práctico en el proceso de la iglesia. Ven y ve. ¿Qué proceso hacemos en la iglesia en ven y ve? Alfa, muy bien. Cuando hacemos alfa, lo que estamos haciendo es invitar a la gente, a los amigos, a los que están por ahí, a decirles ven y ve. ¿Qué queremos que vean? Hay un principio que está ahí escondido, ¿no? Detrás de todo lo que hacemos en evangelismo, es un principio que se llama de lo conocido a lo desconocido. Pero después llega un momento en que ya le decimos, ahora ven y sígueme, haz un compromiso mayor. Ven y sígueme, es un compromiso mayor. Los discípulos duraron 12 meses. 12 meses quiere decir que los discípulos duraron 18 meses
6 más 12, solamente aprendiendo. Pero no aprendiendo en un salón de clase, aprendiendo de una manera vivencial, ¿sí? Cuando el pasaje de Mateo 10 está justamente acá. ¿Listo? Mateo 10 está justamente ahí. Yo no quise llenar de texto porque el Ministerio de Comunicaciones tiene unas reglas muy específicas para las presentaciones. Y de hecho a la próxima imagen me le salté todas las leyes, me van a acribillar, pero lo tenía que hacer, lo siento, pero aquí está Mateo 10. Y en Mateo 10, entonces Jesús les dice, vayan y hagan. Y los manda de 2 en 2. Y los manda a hacer cosas durísimas, expulsar demonios, sanar, poner la mano en los enfermos, predicar, tener el poder de bendecir una casa o quitar la bendición de una casa. Y eso lo estoy diciendo es porque si usted lleva más de 18 meses caminando con Jesús, usted ya estaría listo para eso. ¿Listo? Pero después pasa otros 18 meses y ahí sí viene la gran comisión. Y entonces Jesús dice, queridos, yo tengo que irme. En Juan, capítulo por ahí 16 o 17 dice, yo tengo que irme porque si yo no me voy, no viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que va a estar con ustedes hasta que yo regrese, es el que los va a guiar a toda verdad, es el que les va a enseñar todas las cosas, es el paracleto, es el guía, es el amigo, es el abogado, es el defensor y tiene una cantidad de términos en la Biblia. Y por eso aquí lo que dice es que el Espíritu Santo estará con ustedes. Hice un ejercicio muy interesante que me ayudó una amiga. ¿Sabe quién es mi amiga, no? Gemini. Voy a decir otra que ahora está más poderosa, se llama Claude. No es Claudio, pero casi. Yo dije, el que le puso Claude a Claude, se querían fusilar el nombre de Claudio, ¿no? Pero Claude es un motor que amarra como 15 inteligencias. Entonces, usted se mete en Claude y eso es otra cosa. Pero bueno, lo digo porque me tocó ahorita trabajar para un general de la Iglesia Nazareno, que está en Estados Unidos, y me dijo, José Luis, me mandaron a hacer un curso para los que se van a ordenar en Estados Unidos después de tomar las 30 materias del seminario, pero yo no tengo tiempo de armar ese curso. Tienen que ser 33 lecciones día por día para personas que van a ser pastores ordenados, o sea, futuros presbíteros. Entonces, quiero que tú me ayudes. Y ya el viernes pasado le terminé de mandar la lección número 33, con bibliografía, con notas al pie estilo APA. Aprendí mucho en estos 2 meses, porque duré 2 meses haciendo ese curso. Y es lo que un pastor debería saber antes de comenzar a irse a una iglesia a pastorear. Pero bueno, Claude me ayudó mucho. Sí, pero fue un trabajo muy interesante. Entonces, hice un ejercicio muy bueno y es pensar en intervalo de 200 años en la iglesia, desde el año 0 hasta 2026, hoy, en 200 años, intervalos de 200 años. ¿Cuánto ha crecido la iglesia? ¿Qué se imagina usted? En el año 100, habían 7,000 cristianos en el mundo. Año 100, o sea, estamos hablando del Pentecostés, el libro de Hechos, capítulo por ahí del 1 al 8, habían 7,000 cristianos. Pero en el año 300, habían 6 millones. ¿Crecimiento de cuánto? De 7,000 a 6 millones en 200 años, con la persecución de Calígula y del otro, Nerón, matando cristianos, matando a los niños, metiéndolos al circo romano, aserrándolos, como dice la Biblia, aserrándolos. O sea, un papá viendo a su hijo partirse en 2. Y las familias cantando himnos mientras que eso pasaba. En esos 200 años, la iglesia pasó de 7,000 a 6 millones, bajo la persecución. Pero en el año 500, pasó de 6 millones a 40 millones. En el año 500. Y en el año 500 dice que el cristianismo se convierte en la fe dominante del Imperio Romano por Constantino. 320 y pico, que sale Constantino se convierte y entonces dice, ahora los que matamos a Jesús, ahora al contrario vamos a hacer Roma, la religión universal de Jesús, y entonces impulsa el cristianismo. Pero en el año 700 baja a 35 millones, o sea, de 40 millones bajó a 35. ¿Por qué bajó? Porque hubo una expansión del Islam muy fuerte en el mundo en ese momento. O sea, los musulmanes se pusieron las pilas y Roma se quedó como quieta. De ahí para adelante, no lo voy a decir todo porque me va a demorar mucho y este no es el tema que me interesa, pero hoy, 2026, hay 2.600 millones de cristianos en el mundo, incluidos los católicos. Todos los que son cristianos católicos, es esta gráfica, ¿no? Esta gráfica es que en el año 100 empezaron 10,000, 6 millones, 40 millones,
Tú. 1500, en el año 1500, ¿qué pasó? La niña, ¿cómo es que se llama? La Pinta, la Niña y la Santa María cruzaron los océanos y encontraron otro continente. Y entonces el cristianismo pasó en 1500, pasó a 100 millones, de 80 a 100 y de aquí, bueno, aquí para arriba, y hoy somos 2.600 millones. Pregunta de interés. ¿Cómo hizo la iglesia? Pensemos en estos primeros 500 años que llegó a 40 millones. ¿Cómo hizo la iglesia para lograr ese crecimiento si no tenían redes sociales, internet, Instagram, equipos de sonido, correo electrónico, no habían aviones, no habían carros, no habían... Exacto. Esto, mire. Esto. ¿Sí? Y eso, por eso se llama, para mí esa es la cadena que no se rompe. La siguiente es que Jesús tuvo un discípulo que se llamó Juan. Pero Juan no se quedó ahí quietico. Juan discipuló a Policarpo. Y usted dice, ¿y quién es Policarpo? Entonces me puse a hacer toda la tarea de hacer en una tablita todos los discípulos de los 12. Obviamente ahí toca sacar a Judas porque Judas entró Matías, pero Matías también hizo discípulos y después entró Pablo. Y en el libro de Hechos vemos que Pablo está diciendo, yo soy el más pequeño de los 12. O sea, él es el 13º apóstol, ¿no? Ahora, usted sabe que todos los discípulos, todos murieron de muertes como mártires. El único fue Juan. Aunque dice la tradición que trataron de quemarlo en un caldero, que estaba a muy alta temperatura, y cuando lo metieron en el caldero hubo una fuerza sobrenatural que no dejó, y entonces por eso lo mandaron de exilio a Patmos, y ahí escribió el libro de Apocalipsis. ¿Listo? Eso es historia bíblica. Pero lo interesante es que todos estos, ¿Pedro a quién discipuló? A Marcos. ¿Quién es Marcos? El que escribió el Evangelio de Marcos. ¿Sí? El cuarto evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Listo. Y Pablo discipuló a Timoteo y a otra cantidad, Tito, Filemón, todas son epístolas pastorales, son discípulos de Pablo, y Pablo les dice discipulen a otros. Entonces, ahí está el cuadrito más actualizado, ¿sí? Y lo puse así, solamente para que usted sepa dónde desarrolló cada uno de esos 12 su ministerio. Tadeo hizo discípulos en Armenia. Santi, le puse Santi porque es Santiago el menor y no me cabía tanta letra y ya dije, los de comunicaciones me van a acribillar con toda esta presentación. Entonces le puse Santi, pero se llamaba Santiago el menor. Y otro se llamaba Santiago y le decían Santiago el mayor. O sea, Jesús tenía 2 Santiagos, 2 Jacobos. Por eso fue que a mi Santi le pusimos Santi, porque yo quería que se llamara Jacobo. Pero ahí mi esposa y mi hijita de 4 años en ese momento dijeron que ese es el nombre de un perro. Entonces yo dije, bueno, entonces como no le gusta Jacobo, que es en hebreo, le voy a poner Jacobo pero en griego. Y le pusimos Santi. O en inglés, James, ¿no? También en inglés se dice James a los Santiagos. Santi en Jerusalén. Y se dice que en Jerusalén, porque este Santi murió a los pocos meses que comenzó el libro de Hechos. Lo atravesaron con una espada, no duró sino unos meses, no alcanzó a hacer mucho este pobre Santi. Juan discipuló a Policarpo, que ya lo dije. Tomás hizo discípulos en India, Andrés es discípulo a Estaquio, Mateo en Etiopía, Pedro a Marcos, Simón a Egipto, Santiago el mayor a Jerusalén, Natanael con Armenia, junto con este otro se fueron, Tadeo y Natanael se fueron a Armenia, Felipe en Cesarea y Judas pues a nadie. ¿Listo? Pero esto de lo que nos está hablando, hay un principio acá, y por eso lo puse ahí como un título, los discípulos de los discípulos. Y ese es un principio también. El éxito de un discipulado para Jesús no fue tener 12. El éxito es cuando esos 12 tienen otros discípulos. No voy a decir 12 porque me meto ahí como en un problema que no me gusta mucho ese número o esa idea. ¿Sí? Para mí es que un discípulo tenga otros. 3, 2, 4, los que pueda. ¿Sí? No necesariamente 12, pero bueno. Los pastores que estamos dedicados tiempo completo sí deberíamos tener 12, eso sí lo creo. Mi esposa y yo podemos tener 12, pero un hombre que tiene esposa, hijos, empleo, negocios y necesita descansar y tener una vida equilibrada, máximo 3, máximo, así como que ya tenga 3 para mí es un sensei, ¿sí? Pero es diferente con los pastores, tenemos otra medida porque tenemos más tiempo. Entonces, los discípulos de los discípulos, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Y estoy lanzando todas esas ideas para que usted piense en sus personas. El éxito no es que usted discipule
y tenga 1, 2 y 3 y los gradúe y listo, ya acabé. El éxito es que esos tengan otros. Por eso la gráfica anterior es una cadena que no se rompe. ¿Listo? Muy bien. Principales respuestas que da la gente para no acompañar espiritualmente a alguien más. ¿Listo? Voy a decir 5. Pueden haber más, pero voy a decir 5. Si usted tiene alguna otra, se la recibo con mucho cariño y entre todos construimos. La primera, no sé lo suficiente. ¿Sí? Hay personas que dicen, yo no puedo acompañar a otro porque yo no sé lo suficiente. Yo pregunto, ¿Jesús cuánto duró con ellos? 18 meses. ¿Cuántas veces leemos que Jesús los sentó en un aula? ¿Cuántas veces leemos que Jesús los sentó en un aula? ¿O les dio un librito de acá de 1, 2, 3 o 4? Lo único que Jesús hizo fue compartir su vida. Lo que pasa es que hoy tenemos muchos materiales, ¿no? Estamos sistematizando. Acadi 1, 2, 3 y 4 es teología sistemática para laicos, o sea, para gente de la iglesia, ¿sí? Pero es teología sistemática, es una ayuda. Pero una de las razones es que la gente dice, yo no sé lo suficiente, entonces están pensando que el discipulado es algo académico. Y el discipulado no es académico. Jesús tenía pescadores, rebeldes, analfabetas, gente que no tenía mucha capacitación, pero sin embargo, en Mateo 10, ¿qué hizo? Dijo, les doy autoridad, vayan y expulsan demonios, vayan y predican, vayan y ponen su mano y van a ver cómo la gente se sana. Es decir, no se necesita capacidad académica, sino se necesita es disposición para hacer las cosas. La segunda es no tengo tiempo. Es otra razón, no tengo tiempo. Y ahí lo que yo voy a decir cuando uno dice no tengo tiempo, perdón que lo diga con mucho cariño, uno le saca tiempo a lo que uno quiere. Levanta la mano, ¿está de acuerdo conmigo? Los que levantan la mano están... No, Dios ya vio sus manos levantadas. Yo voy a decirlo así, ¿no? O sea, si a mí me dicen hoy que me invitan a ver una película que yo quiero ver y que me interesaría mucho, yo saco el tiempo como sea. Si a mí me invitan a jugar tenis hoy, diría no porque me estoy cuidando el codo. Entonces me retiré de las canchas un poquito, porque necesito arreglar un problema que ya mi coach personalizado, o sea, mi hermano Diego, ya me miró y me dijo, tienes un problemita, ya creo que encontramos la raíz del problema de tu dolor del codo. Porque yo juego tenis los viernes, quedo con dolor sábado, domingo, lunes, el martes se me empieza a bajar el dolor, miércoles está casi imperceptible, jueves estoy perfecto, voy y juego el viernes y otra vez se repite el bucle. Y aunque ya he hecho fortalecimiento, estiramiento y eso lo hago ya todos los días, le dedico unos minutos a hacer esos ejercicios, entonces hay algo que está pasando. Pero yo le sacaría tiempo porque para mí es importante. A la hora que me digan, día, noche, yo diría, hago mi esfuerzo. Entonces lo que quiero decir acá es que uno le saca tiempo a lo que uno considera importante. Tercera razón, cuando la persona dice, es que mi vida no es perfecta. Entonces yo pregunto, ¿el apóstol Pedro tenía una vida perfecta a los 18 meses? ¿A los 36 meses? ¿Cuándo Pedrito mejoró? En el Pentecostés. No, cuando el gallo cantó todavía quedó ahí. Se remordió horrible, lloró amargamente, pero realmente Pedrito mejoró cuando vino el Pentecostés en su vida, el Espíritu Santo. Y ahí sí Pedrito cambió. Tuvo un cambio, ¿sí? Por eso acuérdense que junio 7, de una vez lanzo la cuña, junio 7 o junio 5, no me acuerdo, ese domingo de junio, es el culto de Pentecostés en Hechos 29 y vamos a estar orando para que ese día el Espíritu Santo venga sobre todos aquellos que tal vez no han dicho, nunca he experimentado el Espíritu Santo, ese junio. Junio 7, muy bien. Cuarta excusa o razón que la gente da. Acompañar a otros es un trabajo para los pastores. Y entonces abdican todo para los pastores. Eso que lo hagan los pastores. ¿Listo? Pero vuelvo y digo, Jesús, ya les mostré todos los gráficos que ellos se dedicaron a discipular a otros, y porque alguien hizo eso, usted y yo estamos aquí sentados. Podríamos hacer un ejercicio de preguntar, ¿quién te compartió a ti de Dios? Y casi que podría decir que el 80% de nosotros diríamos, nosotros no buscamos. A nosotros alguien nos buscó, nos invitó.
Y gracias porque ahora que dije esa palabra invitó, viene un video que esta semana me mandó alguien que quiero mucho, un general de la iglesia nazarena me mandó un video, está todo en inglés, lo compartí en comunicaciones y les dije, por favor vean este video. Era un video como de 15 minutos solo en inglés. El video es impresionante porque dice, está demostrado, lo voy a decir, lo voy a traducir rápidamente, un resumen ejecutivo. La generación Z, ¿quién es la generación Z? Diga, nuestros hijos. Eso, la generación Z está demostrado por un estudio en Barna, que la generación Z es de todas las generaciones anteriores la que más está interesada en asistir a una iglesia. 1.9 veces al mes contra los baby boomers que están en 1.2 o los millennials que están como en 1.6, pero los generación Z 1.9 veces quieren ir a la iglesia, pero hay 5 razones de cómo hacer para que una generación Z venga a la iglesia. Este es un trabajo de la iglesia, por eso lo mandé al Ministerio de Comunicaciones. Yo sé que Susi hizo el ejercicio muy bien. Susi, gracias, porque yo sé que tú estás ahí súper conectada. La principal razón, y es la única que voy a decir porque no es la prédica de hoy, la principal razón es porque dicen que si a una generación Z lo invita alguien de manera personal, que ese chico o esa chica conozcan y confíen, ellos asisten. Y este video lo que está diciendo es, deje de hacer campañas por Instagram con fotos espectaculares, con stock, fotostock y todo eso que es irreal. Porque las siguientes razones son más duras todavía. Dicen, los chicos de hoy están buscando es ver. Decía ahí, la segunda razón, quieren ver en redes sociales cómo es el pastor. Cómo se siente el vibe en la iglesia, o sea, la vibra. Eso es lo que un chico va y mira. O sea, nos stalkean y ven Instagram. Y si Instagram aparece todo lindo, pues eso como que no me llama tanto la atención. Pero si yo veo que ay, el pastor estaba sentado ahí con un circulito comiéndose un perro caliente, eso me gusta. 3, bueno, no, ya las voy a decir todas, pero no sé si las voy a decir todas, porque no sé si me acuerdo de memoria. 3, que vayan a la página web de la iglesia y en menos de 5 segundos les salgan 2 informaciones. 1, hora del culto y 2, día del culto. Si en 5 segundos no encuentran eso. 4, que en los reviews de Google hayan encontrado más de 45 comentarios de gente que visitó la iglesia y dejó un comentario y ellos lo puedan leer. Como por ejemplo, oigan, vine a Hechos 29 y me encantó que hay una mesa de ping-pong increíble. Si usted va al Google de Hechos 29, ¿sabe cuántos reviews llevamos en 9 años? Entonces yo le voy a mandar el link hoy y le voy a dejar la tarea de que usted nos ayude a pensar en la generación Z y poner, me encantó la cancha de pickleball o la cancha de vóley o el saltarín o la cancha de fútbol o me encantó la alabanza o me encantó la enseñanza o me encantó lo que sea. Conclusión. Lo que sea. Conclusión. Bueno, la otra razón, son 5, es que los chicos de hoy consumen mucho podcast y mucho YouTube. Entonces decía que si la iglesia tiene algo de eso. Gracias a Dios tenemos Spotify, por eso lo dije intencionalmente al comenzar la prédica. Tenemos Spotify, nos pueden encontrar como Hechos 29 y dice que uno debería con los chicos decirles, ¿viste el podcast? Camina, nos sentamos en el circulito y hablamos de ese podcast. Dice que a ellos les gusta mucho eso. Bueno, y la quinta razón, que es muy dura, la voy a decir con mucho cariño, la quinta razón es esta: mis discípulos son mis hijos. Entonces, solamente voy a decir esto. Claro, los hijos, por supuesto que son mis primeros discípulos. Pero si fueran solamente los únicos, entonces la gran comisión quedó mal escrita. Jesús la dijo mal. Porque Jesús debió haber dicho, por tanto, vayan a todos sus parientes, hijos, esposa o familiares y predíquenles a ellos y bautícenlos y enséñenles todas las cosas y discípulenlos. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo, ¿vayan a dónde? A todo el mundo. Entonces lo digo porque últimamente he visto como esa tendencia de decir, no, la familia es mi primer ministerio. Y yo creo que sí, pero no es el único. No es el único, ¿ok? No es el único. Y por eso leímos Mateo 10, porque por eso le dije que en Mateo 10 Jesús es bien claro que dice, tu hijo se va a levantar contra ti, si tú no amas menos a tu padre y a tu madre, a tu hijo y hasta tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. O sea, Jesús está diciendo, sí, ama a tu familia, claro, ellos son mis primeros discípulos. Ahora, voy a decir esto, ¿no? También un poquito fuerte. Uno puede decir, mis hijos son mi primera familia,
Y cuando uno va y mira el reporte de los Jesus Followers, son los que menos el devocional hacen en la iglesia. Y cuando uno va e indaga, los niños son muy sinceros y dicen, yo no hice el devocional porque mi papá no tuvo esos 5 minutos en el día para acompañarme. Y el niño no puede solo. Entonces, cuando uno piensa en eso, pues esto queda así como a flor de piel y uno queda como, y quiero ser muy vulnerable. A veces a mí me pasa. Con mi esposa somos bien como que, Santi, ¿ya hiciste devocional? No, venga a ver. Claro, Santi ya está a punto, en 8 días cumpleaños, cuña, y pasa a ser de 10 años, o sea que se va a ruta. O sea que su devocional migra, pero él ya en este momento, él coge el celular mío como un duro, ¿no? Tranquilo, papi, solamente dame el celular. Abre el devocional, yo lo veo que ahora, ya terminé. ¿Sí lo hiciste bien? Sí, papi, ya lo hice. ¿Quieres que te cuente? No, tranquilo. Si ya lo hiciste, check. Pero el papá debe ser, o la mamá, el que los acompaña en eso. Los beneficios de, aquí voy a hablar un poquito de cuando uno es Timoteo. Cuando uno es Timoteo y cuando yo no soy Pablo, ¿no? Es decir, cuando yo soy un discípulo que estoy siendo acompañado por alguien, hay varios beneficios. Para mí hay 5 beneficios. Lo primero, cuando yo soy acompañado por alguien, tengo una sabiduría prestada. Es decir, Timoteo se equivocó menos porque Pablo había cometido muchos errores en el camino, de experiencia, no de pecado, pero le enseñó a Timoteo a cómo ir más rápido sobre eso. Entonces, cuando uno tiene a alguien que lo acompaña a uno tiene que aprender a escuchar a esa persona que con sabiduría de él me está diciendo a mí lo que yo debo hacer. Segundo, otro beneficio, y es que todos tenemos puntos ciegos. Todos tenemos puntos ciegos. Qué lindo tener a alguien que sea capaz de decirle a uno la verdad que uno no quiere escuchar nunca. Pero es bueno tener ese tipo de personas. Es bueno tener personas que lo confronten a uno, que le digan, oye, ¿sabes qué? Esto está mal en tu vida. Como pastor lo hago muy seguido con algunos y es difícil. Yo entro como en shock la media hora antes de sentarme con alguien y decirle, bueno, ¿y cómo está todo? Y yo ahí estoy, bueno, Espíritu Santo, ¿en qué momento le lanzó el dardo? Pero yo digo al final, es porque lo amo. Porque lo amo, no es porque no lo amo. A veces la gente dice, uy, el pastor me dijo muy duro. No es por eso, es porque hay un amor sincero y genuino de que tal vez uno quiere decirle a la persona, oye, cuidado con esto. Cuidado con esto. Por eso hace 8 días dije, así no sé si lo resonaron y lo entendieron, pero cuando yo dije que todo dependía de mi relación con la semilla, es porque a mí me preocupa que yo todos los días hago un ejercicio. Hago mi devocional, cierro mi devocional, oro por mí, por la palabra, que es la semilla, pero después me tomo unos cuantos minutos y voy a YouVersion y miro los devocionales de todos. Y les doy like uno por uno de ustedes, los que los ponen ahí. Le doy corazón. Yo no sé si usted mira los corazones, pero yo veo que usted compartió algo, me tomo el trabajo de leerlo, le doy like. Y cuando le doy like, me tomo 30 segundos para orar de manera personal por su vida, por su matrimonio, por sus negocios, por sus hijos. No le puedo decir que hago una vigilia de oración por cada uno. Pero me preocupo cuando alguien no llega al devocional y pasan meses y meses y años. Y esas son las conversaciones que le estoy diciendo que son difíciles. Porque mi llamado es hacer una atalaya, decirle a alguien, oye, ¿cómo estás con la Biblia? Bueno, no lo estás haciendo en YouVersion. ¿Estás haciendo algún devocional en tu vida? Listo, el de la iglesia no te gustó. ¿Estás haciendo alguno? La mayoría de las veces en mi experiencia que llevo de estos 9 años es que la gente no hace ninguno. No es que no le guste el de la iglesia, es que no hace ninguno. No le saca tiempo a la semilla para que la semilla haga un efecto en su vida. Número 3. Otro beneficio es que tengo un apoyo en temporadas de crisis. Y fue un devocional que tal vez yo compartí ayer o antier, no me acuerdo, en un proverbio, que esos proverbios son así como... Y ese proverbio decía que, ojo, que como que no era bueno confiar en alguien inestable cuando yo estaba en un tiempo de crisis. Pero qué lindo cuando yo sí tengo a alguien estable con quien yo puedo confiar en un tiempo de crisis. Y en mi caso lo he tenido, ¿sí? Cuarto beneficio, una activación de dones. Una persona que me acompaña es una persona que va a empezar a ver que yo tengo dones y talentos y me va a empezar a animar a que yo esos dones y esos talentos los empiece a multiplicar en la iglesia o en el mundo o para otros o para el prójimo. Y el quinto es un legado eterno
y es dejar de vivir de una fe privada a una fe pública. Cuando yo vivo en mi casa con mis hijos una fe privada, es como que no, mis hijos tienen que verme a mí acompañando a otros. Mis hijos ya saben cuando me dicen, ¿y con quién te vas a reunir hoy, papi? Sí, tengo un desayuno con tal. Ah, bueno. No saben más, pero ellos me ven a mí que hago esto, ¿sí? O sea, es una fe pública. La cadena que no se rompe. Bueno, muy bien, aquí está, lo puse, Jesús el más siervo de todos, ¿no? Jesús discipuló a Pedro. Pedro discipuló a Bernabé. Bernabé le pegó a Mochilanga, no mentiras. Ah, yo sé que muchos estaban pensando, Bernabé le pegó a Mochilanga. No. Si yo fuera músico haría una copla de esto, pero no soy músico, en eso no soy paisa como esos que en la Comuna 13 se suben y le hacen la copla de una vez, ¿no? Pero Jesús discipuló a Pedro, Pedro a Bernabé, Bernabé a Pablo, Pablo a Timoteo, segunda a Timoteo 2.2, o sea, la fórmula 2.2.2 es que Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso enseña a hombres fieles, que sean también dispuestos para enseñar a otros. O sea, llegamos hasta fieles, otros, o sea que nosotros somos esos otros. Usted y yo somos esos otros. Pero después de los otros hay otros dos pasos, porque son los discípulos de los discípulos. Después de tú es quién, y después de quién es quiénes. O sea, hoy a quién estás acompañando, y ese que te estás acompañando, a quiénes va a acompañar. ¿Listo? ¿Cómo romper la inercia? Siempre contestamos cómo romper la inercia, ¿no? Siempre es el cómo, porque hemos hablado del qué un poco. Pero el cómo es contestando tres preguntas que siempre nos vamos a tener que hacer. Una, ¿quién es mi Bernabé? Perdón, ahí me quedó cortado, pido perdón al Ministerio de Comunicaciones públicamente. Necesitamos que alguien nos haga las rayitas en Canva para que uno diga, ya no me voy a volver a saltar. Pero bueno, no se distraigan con eso. Dejen que la palabra haga su efecto. ¿Quién es tu Bernabé? Entonces ahí voy a decir esto. Más bien yo contestaría, ¿quién fue mi Bernabé? Si usted me pregunta, yo tuve un Bernabé. Tenía 12 años. Y en la iglesia del Nazareno en Modelia, yo tenía 12 años, llegué como a los 10. Y de esa iglesia salí como a los 23. O sea, duré como 13 años. Y ahí, como la alabanza no tenía guitarras, ni baterías, ni música eléctrica en ese entonces, solamente había un piano, un órgano de cola. Después toqué flauta dulce, después toqué claves, después toqué triángulo. Ese fue mi proceso musical. Y después pasé a la batería, y ahí sí aprendí batería. Y toqué batería como por 5 años, como desde los 15 o 14 hasta los 18 que me fui al ejército. La iglesia se quedó sin baterista, pero siempre hubo un sucesor. Y yo cuando regresé del ejército dije, ya no quiero la batería, quiero estudiar teología. Y ahí comencé a trabajar con jóvenes. Fue mi primer liderazgo, trabajar con jóvenes. Pero mi Bernabé se llama Eduardo Suárez. Algunos tal vez lo conocen. Yo creo que Andrea Osorio lo conoce muy bien. No está hoy aquí Andrea. Pero Eduardo Suárez era un señor que me llevaba por lo menos 20 años de edad. Yo tenía 13 o 14 y él tenía por allá 30. Pero ¿por qué fue mi Bernabé? Porque Eduardo tuvo algo muy bonito, y es que él tocaba el bajo, yo tocaba la batería, y siempre que acabábamos el ensayo, todos decían, vamos allí a la esquina, en Modelia, había muchas tiendas, vamos a comer empanada, o vamos a comer pizza. Y ustedes saben qué pasa con un adolescente de 13 años, que siempre andamos con poquita plata. Y con hambre. Pero Eduardo comenzó haciendo esto. Bueno, no me decían José, yo tenía otro apodo, ¿no? Gillo. Hasta los 20 años fui Gillo. Hasta que ya alguien dijo, uy, no le vamos a poder decir Pastor Gillo, pero todo el mundo me conocía en el bajo mundo como Gillo. Ya lo he contado, ¿no? Mi esposa Paola, que en ese momento tenía muy poquitos años y que no sabíamos que íbamos a ser esposos, ella pensaba que Gillo era una persona y José Luis era otra. Porque en la iglesia decían Gillo, pero cuando decían José Luis decía ¿quién es? Eso me lo confesó hace poco. Yo le dije, o sea que tú desde esas edades ya estabas echándome el ojo. No, eso no es verdad. Eso nunca pasó. Pero Eduardo me decía, Gillito, camine vamos, que vamos a comer todos los de alabanza y yo te gasto. Esos detalles hicieron que yo viera en Eduardo, un señor muy grande, como un Bernabé en mi vida. Y fue como mi primer mentor. Me dijo, vamos a un campamento que es en Cali. Imagínense uno como de
15 años de edad y que los papás lo suelten a uno para irse a Cali como con 500 jóvenes, porque era nacional. Entonces nos fuimos a Cali, nos quedamos en el Colegio Americano de Cali, en colchonetas en todos los salones, pero ese campamento en Cali fue la primera vez que yo sentí un llamado de Dios a mi vida. Y una noche estaban ahí orando y el pastor dijo, Dios está llamando ya a que algunos vengan al ministerio, no sé qué. Yo estaba ahí orando, medio adolescente, y Eduardo me dijo, Gigito, yo creo que Dios te está llamando. ¿Por qué no pasas? Y yo lo miré y, uy, qué susto. Pero pasé adelante y me arrodillé. Y hablo esta historia porque es lindo pensar quién fue tu Bernabé. Yo creo que todos hemos tenido un Bernabé. Y lo hago para que evoques ese pensamiento, ¿sí? Segundo, es una pregunta más dura. Si yo soy un Timoteo, ¿qué tan buen Timoteo soy? Porque yo fui un Timoteo a veces medio difícil. No a los 15. Eduardo falleció. El Señor se lo llevó como a los 2 años de ese tiempo. Un domingo, estábamos en la iglesia y de pronto eran como las 8 de la mañana cuando dijeron, Eduardo Suárez acabó de fallecer, así como de un día para otro. Súper joven, tenía por ahí 37 años. Y se quedó ahí, la relación murió. Pero pues después vinieron otros Bernabés a mi vida. Pero la pregunta o lo que yo quiero animarte es a que tú seas un buen Timoteo. Y lo otro es, ¿quién será mi próximo discípulo? Son 3 preguntas que quiero que hoy tú te hagas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Hoy oramos. Los que están ahí con las personas que nos acompañan, pongan las manos, los Timoteos pongan las manos en el Bernabé y bendigan un momento y den gracias a Dios. Señor, damos gracias. Y el que no está acá, tome este tiempo para orar por su Bernabé. Diga, Señor, gracias por esa persona que me acompaña, por el tiempo que ha dedicado, por los cafés que hemos podido tener, por las reuniones que muchas veces, aún yo tal vez me he ausentado o he cancelado. Pero Señor, hoy yo oro por la vida de ese Bernabé, de esa mujer, de ese hombre que estuvo pendiente de mí, que está pendiente de mí, que me impulsa. Muchas veces me habla fuerte, muchas veces me habla firme, amoroso, pero Señor, yo doy gracias porque yo sé que está siendo el amor tuyo para mí. Es la misión de la iglesia, es la misión de nosotros, es ir y hacer más discípulos semejantes a ti, Señor, partiendo de nuestro ejemplo, partiendo de nuestra experiencia. Señor, si no tengo ninguna persona hoy, oramos para que tú traigas personas a nuestra vida. Oramos por aquellos que este año vamos a invitar a Alfa, por aquellos que hoy vamos a invitar a algún grupo de interés, por aquellos que tal vez hoy están cerca a nosotros o aún no conocemos a nadie. Pero Señor, hoy oramos y nos disponemos y te decimos, Señor, pon a alguien en mi vida que yo pueda discernir, entender de que esa persona es porque tú la estás poniendo ahí para mí. Y yo necesito compartir la palabra de Dios con esa persona. Necesito apoyar, acompañar a esa persona. Oramos por aquellos que van a llegar este año. Ahora los Bernabés que estén acá, ore por los Timoteos. Invirtamos la oración. Todos los que hoy están acompañando a otros, tome este minuto para orar. Señor, oramos por aquellos que estamos acompañando. Oramos por aquellos que hoy están cerca de nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes a darles siempre amor, tu palabra, ser un ejemplo para ellos como un padre con un hijo, como una madre con una hija. Ser ese ejemplo de constancia, de permanencia, de perseverancia. Te pedimos que nos hagas una comunidad donde el amor esté alrededor de nosotros. Tu amor, amado Dios. Que seamos una comunidad que nos podemos sostener los unos de los otros en tiempos de abundancia, en tiempos de escasez, en tiempos de salud, en tiempos de enfermedad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser esa comunidad que tú estableciste en la tierra y que le pusiste un nombre llamado iglesia. Y te pedimos que seamos una iglesia conforme a ti, Señor, que fue lo que tú soñaste cuando caminaste esos meses con esos 12 hombres. Tú soñaste con esta iglesia, tú soñaste con nosotros, con todos los que hoy te seguimos en el mundo entero, los 2.600 millones.
de cristianos, de Cristos pequeños, fue porque tú comenzaste el trabajo con unos pocos hombres. Y así como tú lo hiciste, Señor, nosotros queremos hacer lo mismo. Pon una carga genuina en nuestro corazón, un compromiso genuino. Derriba todo argumento en nuestra mente que nos impida avanzar o comprometernos. Derriba todo argumento en el nombre de Jesús. Y haznos una iglesia que avanza porque tú estás en medio de nosotros. Te damos gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos hoy. Amén y amén. Muy bien, Dios les bendiga a todos.